¿Alguna vez has sentido que justo cuando tu vida se rompe, Dios mueve una pieza que lo cambia todo? En aquella noche fría de diciembre, mientras las luces de Navidad brillaban en las ventanas de otras casas, una mujer embarazada caminaba sola por una calle cubierta de nieve. El viento helado le cortaba el rostro, sus manos temblaban, y cada paso parecía un susurro de auxilio perdido en la noche. No tenía a dónde ir, no tenía familia, no tenía nada, salvo la vida que llevaba en su vientre. Pero aquella noche, silenciosa, sagrada, casi detenida en el tiempo, una puerta se abriría en el instante exacto, guiándola hacia un destino que ni el abandono ni la injusticia pudieron apagar. Porque a veces, los milagros de Navidad llegan justo cuando el corazón ya no tiene fuerzas para pedirlos. Laura tenía 26 años, pero en aquella noche helada sentía que su vida entera cabía en una mochila vieja y raída que apenas podía cargar sobre su hombro. El peso del embarazo, sumado al frío que le entumecía los dedos, hacía que cada paso fuera una batalla silenciosa contra el dolor y el miedo. La nieve caía despacio, como si el cielo también dudara en tocar aquella escena. Hacía apenas 3 horas, el hombre que juró amarla le había gritado con una frialdad que aún le quemaba el pecho. Le había exigido que se deshiciera del bebé, que no arruinara su vida, que eligiera entre él o esa criatura que, según sus palabras, no era más que un error. Laura eligió, y él la echó a la calle. Ahora caminaba por un barrio desconocido, donde las casas lucían coronas de pino en las puertas y luces intermitentes en los techos. Todo parecía perfecto. Todo menos ella. Se detuvo frente a una ventana iluminada y vio a una familia cenando junta. Risas, calor, una mesa larga con velas encendidas. Por un instante, se permitió imaginar que ese también podría haber sido su lugar. Pero el viento volvió a soplar y la realidad la golpeó de nuevo. Siguió caminando. Las contracciones habían comenzado hacía una hora. Al principio eran leves, apenas perceptibles. Ahora eran más frecuentes, más intensas. Laura apretó los dientes y se llevó una mano al vientre. No podía ser. Aún faltaban semanas. Todavía no era el momento. Pero el cuerpo no entiende de planes. El cuerpo solo sabe responder al miedo, al frío, al abandono. Y aquella noche, todo en ella gritaba auxilio. Tocó en la primera casa que encontró. Esperó. Nadie abrió. Tocó en la segunda. Una mujer entreabrió la puerta. Vio su estado y negó con la cabeza antes de cerrar con seguro. En la tercera casa, un hombre mayor ni siquiera respondió. Solo apagó la luz del porche como si con eso pudiera hacer desaparecer el problema. Laura sintió que las piernas le temblaban. Una nueva contracción la hizo detenerse en medio de la acera. Se dobló sobre sí misma, respirando entre dientes, tratando de no gritar. Cuando levantó la vista, las lágrimas ya le nublaban la visión. No sabía si era por el dolor o por la desesperación de saberse completamente sola en el mundo. Entonces, lo vio. Al final de la calle, casi escondida entre 2 árboles desnudos, había una casa pequeña de madera pintada de blanco. No tenía las luces extravagantes de las demás. No había renos inflables ni guirnaldas exageradas. Solo una cosa llamaba la atención. En el porche, colgada con cuidado junto a la puerta, brillaba una estrella de papel iluminada desde adentro por una luz suave y dorada. Era simple, casi infantil, pero algo en esa estrella le habló al corazón de Laura de una forma que no supo explicar. Caminó hacia allá como si una fuerza invisible la guiara. Subió los 3 escalones del porche con dificultad, aferrándose al barandal de madera. Levantó la mano y tocó la puerta. 1 vez, 2 veces. Esperó. El silencio fue eterno. Laura cerró los ojos y dejó caer la frente contra la puerta. Ya no tenía fuerzas, ya no tenía esperanza. Solo le quedaba el frío y una oración rota que apenas recordaba de su infancia. Y entonces la puerta se abrió. La mujer que apareció frente a ella no era joven, pero tampoco parecía frágil. Tendría unos 60 y tantos años.
Su cabello gris caía suelto sobre los hombros. Sus ojos color miel la observaron con una mezcla de sorpresa y algo más profundo, reconocimiento. Como si, de alguna forma imposible de explicar, hubiera estado esperando que alguien tocara su puerta aquella noche. Laura apenas pudo articular palabra. «Por favor», susurró con la voz rota. «Necesito ayuda». La mujer no hizo preguntas, no pidió explicaciones. Simplemente dio un paso atrás y abrió la puerta completamente. «Entra, hija», dijo con una voz suave, casi maternal. «Entra antes de que el frío te congele el alma». Laura cruzó el umbral y sintió que por primera vez en horas el aire no le dolía al respirar. La casa era pequeña y cálida, olía a canela y a madera vieja. Había una estufa encendida en la sala, y junto a ella, una mecedora de madera oscura con un chal tejido sobre el respaldo. En una mesa baja, ardía una vela gruesa junto a una fotografía enmarcada y un rosario de plata. La mujer cerró la puerta y ayudó a Laura a quitarse el abrigo empapado. Le ofreció su brazo para guiarla hasta el sofá, y Laura se dejó llevar como una niña perdida que al fin encuentra un refugio. «Me llamo Carmen», dijo la mujer mientras le acercaba una manta gruesa. «Y tú no tienes que explicarme nada ahora, solo descansa». Laura asintió, incapaz de contener las lágrimas que ahora brotaban libremente. No eran solo lágrimas de alivio, eran lágrimas de algo mucho más grande. De algo que no sabía nombrar pero que sentía en el pecho, como un nudo antiguo que por fin comenzaba a deshacerse. Carmen no la juzgó, no le hizo preguntas incómodas, solo se sentó a su lado, con las manos entrelazadas sobre el regazo, y esperó. Porque había aprendido a lo largo de muchos años de soledad que a veces el silencio es el único idioma que el dolor entiende. Afuera, el viento seguía soplando, la nieve seguía cayendo. Pero adentro, en aquella casa pequeña iluminada por una sola vela y una estrella de papel, dos mujeres desconocidas comenzaban a tejer un lazo que el destino había preparado desde mucho antes de que cualquiera de las dos naciera. Laura cerró los ojos y dejó que el calor de la estufa la envolviera. No sabía qué pasaría después. No sabía si su bebé nacería bien. No sabía si algún día tendría una vida digna de ser vivida. Pero en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la paz. Y Carmen, sentada junto a ella, miró hacia la vela encendida en el altar. La llama temblaba suavemente, como si respirara. Como si supiera que aquella noche no era una noche cualquiera, porque hay noches en las que el cielo decide intervenir, noches en las que una puerta se abre justo a tiempo, noches en las que una mujer sola toca a la casa correcta, y el milagro ya no tiene más remedio que comenzar. Si esta historia está tocando algo en tu corazón, no te vayas todavía. Quédate con nosotros, suscríbete y acompaña a Laura en este viaje que apenas comienza, porque lo que está por venir cambiará todo lo que creías saber sobre el destino. Carmen se levantó despacio y caminó hacia la cocina sin hacer ruido, como si temiera romper la frágil calma que acababa de instalarse en la sala. Laura permanecía inmóvil en el sofá, envuelta en la manta, con la mirada perdida en las llamas de la estufa. No hablaba, apenas respiraba. Parecía una estatua de sal que el viento hubiera dejado allí por error. Cuando Carmen regresó con una taza humeante entre las manos, se sentó nuevamente a su lado y le ofreció el té con un gesto tan tierno que Laura sintió que algo dentro de ella se quebraba un poco más. No estaba acostumbrada a la bondad, no sabía cómo recibirla sin sentirse culpable. «Bebe despacio», dijo Carmen. «Está caliente». Laura tomó la taza con ambas manos y dejó que el calor le entumeciera los dedos helados. El aroma a manzanilla y miel le recordó algo lejano, algo que tal vez vivió de niña, o tal vez solo soñó. Bebió un sorbo y cerró los ojos. El líquido tibio le bajó por la garganta como un abrazo líquido. «Gracias», murmuró casi sin voz. Carmen asintió en silencio y esperó. No la presionó. No le exigió explicaciones. Solo esperó,
con esa paciencia infinita que solo tienen quienes han conocido el dolor tan de cerca que ya no le temen. Y fue esa paciencia, esa quietud generosa, lo que finalmente abrió la boca de Laura. «No tengo a dónde ir», dijo al fin, con la vista clavada en la taza. «No tengo familia. Crecí en casas de acogida. Nunca conocí a mi padre. Mi madre murió cuando yo tenía 6 años. Apenas la recuerdo». Carmen escuchaba sin interrumpir. Sus manos descansaban sobre su regazo, inmóviles, pero sus ojos brillaban con una atención profunda. «Durante años», continuó Laura, «solo quise una cosa: tener mi propia familia. Alguien que me eligiera, alguien que se quedara. Creí que lo había encontrado. Me enamoré, quedé embarazada, y pensé que todo iba a estar bien». Se detuvo. La voz se le quebró. Carmen extendió una mano y la posó suavemente sobre la de Laura. No dijo nada, solo la tocó, y ese gesto bastó para que Laura pudiera seguir. «Pero él no lo quiso. Me dijo que me deshiciera del bebé, que era un error, que estaba arruinando su vida. Yo le dije que no podía hacer eso, que este bebé era lo único real que tenía. Y entonces me echó. Me dijo que eligiera él o esto. Elegí a mi hijo, y ahora no tengo nada». Las lágrimas volvieron a caer, silenciosas, amargas. Laura las dejó correr sin limpiárselas. Estaba cansada de fingir fortaleza. Estaba cansada de todo. Carmen apretó su mano con más fuerza. Cuando habló, su voz sonó firme, pero llena de una ternura que dolía de tan honda. «Ningún hijo llega por error, Laura. Todos llegan con un propósito. Y tú elegiste bien». Laura levantó la vista, sorprendida de que Carmen supiera su nombre. Pero entonces recordó que lo había dicho al entrar, entre sollozos. O tal vez no. Tal vez Carmen simplemente lo sabía, de esa forma inexplicable en que las almas viejas saben cosas sin necesidad de palabras. «No sé si fui valiente o solo tonta», murmuró Laura. «Fuiste madre», respondió Carmen. «Y eso, hija, es lo más valiente que existe». Un silencio cálido las envolvió. Laura miró alrededor de la sala, observando los detalles por primera vez. La casa era simple, pero estaba llena de vida callada. Había fotografías en las paredes, libros apilados junto a la mecedora, un reloj antiguo que marcaba el tiempo con un tic-tac suave y constante. Y en la mesita baja, junto a la vela encendida, estaba la fotografía enmarcada que había visto al entrar. Laura señaló hacia allá con la mirada. «¿Es su familia?». Carmen siguió la dirección de sus ojos y una sombra atravesó su rostro. No era tristeza, era algo más complejo, algo parecido a la nostalgia mezclada con dolor y también con amor. «Era mi hijo», dijo Carmen en voz baja. «Se llamaba Gabriel». Laura notó el tiempo verbal. Era, no es, y algo en su pecho se contrajo. «¿Qué le pasó?». Carmen respiró hondo antes de responder. Se levantó despacio y caminó hacia el altar improvisado. Tomó la fotografía entre sus manos y la observó con una mezcla de devoción y melancolía. En la imagen, un joven de unos 20 años sonreía con los ojos entrecerrados bajo el sol. Tenía el cabello oscuro y una expresión tranquila. Parecía alguien en paz con el mundo. «Desapareció hace 27 años», dijo Carmen, acariciando el marco con los dedos. «Tenía 23. Estaba enamorado de una chica muy joven. Ella quedó embarazada y mi hijo estaba feliz. Quería formar una familia. Pero un día simplemente se fueron. Los dos. Sin explicación. Sin despedida. Nunca más supe de él». Laura sintió que el aire se le escapaba del pecho. La historia de Carmen era un eco invertido de la suya. Una madre que perdió a su hijo. Una hija que nunca conoció al suyo. «Lo siento mucho», susurró. Carmen volvió a sentarse, sosteniendo aún la fotografía. «Durante años lo busqué. Fui a la policía, contraté investigadores, recorrí ciudades enteras, pero fue como si la tierra se los hubiera tragado. Al principio
Pensé que algo malo les había pasado. Luego, con el tiempo, empecé a creer que tal vez él simplemente eligió irse, que tal vez yo no fui suficiente. No diga eso, intervino Laura con más firmeza de la que esperaba. Usted parece una buena madre. Carmen sonrió con tristeza. Eso nunca lo sabré, pero dejé de buscar hace mucho, dejé de esperar. Solo me quedé con esto, señaló hacia la vela encendida. Todas las noches desde que desapareció enciendo esa vela. Es mi forma de decirle que, esté donde esté, siempre habrá una luz esperándolo en casa. Laura observó la llama que ardía constante, inquebrantable. Había algo sagrado en ese ritual, algo que trascendía la lógica y tocaba directamente el corazón. ¿Y el rosario?, preguntó señalando hacia la mesa. Carmen lo tomó entre sus dedos con reverencia. Era de mi madre. Me lo dio antes de morir. Me dijo que si algún día me sentía perdida, rezara con él y recordara que nunca estamos solos. Así que rezo. Todas las noches. Por Gabriel. Por mí. Y ahora... Hizo una pausa y miró a Laura con esos ojos color miel que parecían ver más allá de lo visible. También rezaré por ti y por tu bebé. Laura sintió que algo se rompía dentro de ella. No de dolor, de alivio, como si alguien por fin hubiera visto la carga que llevaba y hubiera decidido ayudarla a sostenerla. ¿Por qué hace esto por mí?, preguntó con la voz temblorosa. Ni siquiera me conoce. Carmen dejó el rosario sobre la mesa y se inclinó hacia adelante, mirándola fijamente. Porque hace 27 años, una joven embarazada salió de mi vida sin que yo pudiera hacer nada. Y esta noche otra joven embarazada tocó a mi puerta. No creo en las coincidencias, Laura. Creo en las segundas oportunidades. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un puente invisible entre dos almas rotas. Laura no supo qué decir. No había palabras para nombrar lo que sentía. Solo había gratitud y una sensación extraña, casi mística, de que aquella casa no era un refugio cualquiera. Era el lugar exacto donde debía estar. Carmen se puso de pie y extendió una mano hacia Laura. «Ven, te mostraré dónde puedes dormir, necesitas descansar». Laura se levantó con dificultad, sintiendo el peso del embarazo y del cansancio acumulado. Siguió a Carmen por un pasillo estrecho iluminado por una lámpara de noche. Al final del corredor, Carmen abrió una puerta y encendió la luz. Era una habitación pequeña y acogedora. Había una cama con sábanas blancas, una ventana con cortinas de encaje y sobre una cómoda de madera un pequeño florero con flores secas. Todo olía a lavanda. «Era el cuarto de Gabriel», dijo Carmen con la voz cargada de memoria. «Nadie ha dormido aquí desde que se fue, pero creo que es hora de que alguien lo haga». Laura entró despacio, como si pisara terreno sagrado. Se sentó al borde de la cama y pasó la mano por las sábanas suaves. Sentía que estaba ocupando un espacio que no le pertenecía, pero también sentía que, de alguna forma inexplicable, ese espacio la había estado esperando. Carmen se acercó y le puso una mano sobre el hombro. «Descansa, hija. Mañana veremos qué sigue. Por ahora, solo duerme». Laura asintió, incapaz de hablar. Carmen salió y cerró la puerta con cuidado. Laura se acostó de lado, con una mano sobre su vientre, y cerró los ojos. Las lágrimas volvieron, pero esta vez no eran de desesperación. Eran de algo que no había sentido en años. Eran de esperanza. Y en la sala, frente al altar iluminado, Carmen se arrodilló junto a la vela y juntó las manos. Susurró una oración que había repetido miles de veces. Pero esa noche, por primera vez en 27 años, sintió que alguien la escuchaba. Porque hay encuentros que no son casuales. Hay puertas que se abren justo cuando deben abrirse, y hay heridas que solo pueden sanar cuando dos almas rotas se encuentran en el lugar correcto, en el momento exacto. Laura despertó en medio de la noche con una sensación extraña en el pecho. No era dolor, no era miedo, era algo más sutil, una inquietud que no venía del cuerpo, sino de algún lugar más profundo. Se incorporó despacio en la cama, con la mano sobre el vientre, y miró hacia la ventana. Afuera, la nieve seguía cayendo en silencio,
cubriendo el mundo con un manto blanco que parecía borrar todo rastro de lo que había sido. Se quedó allí sentada, escuchando los sonidos de la casa, el crujido de la madera, el susurro del viento contra los cristales. Y entonces desde la sala oyó algo más, una voz suave que murmuraba palabras en un ritmo lento y cadencioso. Era Carmen. Estaba rezando. Laura se levantó con cuidado y salió al pasillo. La luz de la vela en el altar proyectaba sombras danzantes sobre las paredes. Se acercó despacio, descalza, sintiendo el frío del suelo de madera bajo sus pies. Carmen estaba arrodillada frente a la mesita, con el rosario entre los dedos, los labios moviéndose en silencio. No la había oído llegar. Laura se quedó en el umbral, sin atreverse a interrumpir. Había algo sagrado en aquella escena. Algo que le recordaba a su infancia, cuando su madre, la única imagen borrosa que guardaba de ella, solía encender velas en las noches oscuras y susurrar oraciones que Laura no entendía, pero que la hacían sentir protegida. De pronto, algo extraño ocurrió. La luz de la casa parpadeó. Una vez, 2 veces, y luego se apagó por completo. Carmen levantó la vista, sorprendida. Laura contuvo la respiración. En la oscuridad total, lo único que seguía brillando era la llama de la vela sobre el altar. Y esa llama, en lugar de apagarse con la corriente de aire que entró por alguna rendija, pareció agitarse con fuerza, como si alguien hubiera soplado sobre ella con intención. Pero no se apagó. Al contrario, por un instante pareció arder con más intensidad. Carmen se puso de pie lentamente, con los ojos fijos en la vela. Laura sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. «¿Qué fue eso?», susurró Laura desde el pasillo. Carmen giró hacia ella. Su rostro, iluminado apenas por la luz dorada de la llama, tenía una expresión entre el asombro y algo más. Algo parecido al reconocimiento. «No lo sé», dijo Carmen en voz baja. «Pero ha pasado antes. Siempre que algo importante está por ocurrir, la llama reacciona». Laura entró a la sala con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Se acercó al altar y observó la vela con atención. La llama ahora ardía tranquila, constante, como si nada hubiera sucedido. Pero algo en el aire había cambiado. Era como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración. Carmen se volvió hacia Laura y, sin decir palabra, extendió una mano hacia su vientre. Laura no se movió. Dejó que Carmen posara la palma abierta sobre su barriga abultada. Y en ese instante, el bebé se movió. No fue un movimiento suave. Fue fuerte, contundente, como una patada deliberada justo donde la mano de Carmen descansaba. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. «Dios mío», susurró. Lo sentí. Laura también tenía los ojos húmedos. Había sentido a su bebé moverse cientos de veces en los últimos meses, pero nunca así, nunca con esa fuerza, nunca en respuesta a otra persona. «Es como si supiera que estás aquí», dijo Laura, con la voz quebrada. Carmen no respondió. Solo mantuvo la mano allí, con los ojos cerrados, respirando hondo, como si estuviera memorizando aquel momento para guardarlo en algún rincón secreto del alma. Cuando al fin retiró la mano, tenía el rostro transfigurado. No era tristeza, no era alegría, era algo más complejo, algo que no tenía nombre. «Siéntate», dijo Carmen, señalando el sofá. «Hay algo que quiero darte». Laura obedeció, confundida, pero intrigada. Carmen caminó hacia un pequeño armario en la esquina de la sala y abrió uno de los cajones inferiores. Rebuscó entre mantas dobladas y objetos envueltos en papel de seda hasta que sacó algo pequeño y azul. Lo sostuvo entre sus manos por un momento, como si dudara. Luego se volvió hacia Laura y se sentó a su lado. «Esto era de Gabriel», dijo, extendiendo el objeto hacia ella. Era una mantita de bebé, azul claro, suave, gastada por el tiempo pero aún hermosa. Tenía bordadas en una esquina las iniciales GM en hilo blanco. «La tejí yo misma cuando estaba embarazada de él», explicó Carmen. «Fue lo primero en lo que lo envolví cuando nació. Y luego
Cuando creció, la guardé. Siempre pensé que algún día él tendría un hijo, y yo podría dársela, pero ese día nunca llegó. Laura tocó la tela con la punta de los dedos, sintiendo la textura desgastada pero suave. Había amor tejido en cada puntada. Había esperanza en cada hilo. «No puedo aceptarla», dijo Laura con la voz ahogada. «Es demasiado». «Sí puedes», insistió Carmen. «Y debes». «No sé por qué, Laura, pero siento que tú y tu bebé están aquí por una razón. Siento que esta mantita debe proteger a tu hijo». Como si Gabriel mismo quisiera que fuera así. Laura no pudo contener las lágrimas. Tomó la mantita entre sus manos y la acercó a su pecho. Era cálida, era suave, y por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien la estaba cuidando, a ella y a su bebé. «Gracias», susurró con la voz rota. «No sé cómo agradecerle todo lo que está haciendo por mí». Carmen le tomó la mano y la apretó con fuerza. «No tienes que agradecer nada, solo cuida de ese bebé. Y cuando nazca, envuélvelo en esta manta y dile que viene de alguien que nunca dejó de esperar un milagro». Las dos mujeres se quedaron allí, sentadas una junto a la otra, en el silencio roto solo por el crepitar suave de la estufa que alguien había vuelto a encender. La luz de la casa regresó poco después, pero ninguna de las dos se movió. Parecían ancladas a ese instante, como si supieran que lo que estaba ocurriendo era más grande que ellas. Fue entonces cuando Carmen, tras un largo silencio, se levantó nuevamente y caminó hacia el cajón del que había sacado la mantita. Rebuscó otra vez y sacó algo más pequeño, envuelto en un paño de terciopelo morado. Lo desenvolvió con cuidado y lo sostuvo en la palma de su mano. Era un medallón de plata, antiguo, partido a la mitad. Laura lo miró sin entender. Carmen se lo mostró de cerca. En una de las mitades, grabada con delicadeza, había una fecha, 15 de diciembre de 1997. «Se lo di a Gabriel el día que cumplió 18 años», dijo Carmen. «Era un medallón completo. Tenía grabadas nuestras iniciales, las mías y las de él. Pero un día, antes de desaparecer, me dijo que había partido el medallón en dos. Me dijo que una mitad era para mí y la otra se la había dado a alguien especial». Carmen cerró los dedos alrededor del medallón y miró a Laura con los ojos brillantes. «Siempre pensé que esa otra mitad estaba con la chica de la que se enamoró. Pero nunca la encontré. Nunca supe qué pasó con ella, ni con él. Solo me quedé con esto». Laura sintió un nudo en la garganta. Algo en su interior se removió. Una memoria lejana, un objeto perdido, algo que su madre le había dado antes de morir y que ella había guardado toda su vida sin saber bien por qué. ¿Puedo verlo más de cerca?», preguntó Laura con la voz temblorosa. Carmen le entregó el medallón. Laura lo sostuvo bajo la luz de la lámpara y lo observó con atención. La fecha, el diseño, la forma irregular del borde roto, todo le resultaba extrañamente familiar. «Carmen», dijo Laura despacio, yo tengo algo parecido». Carmen la miró con los ojos muy abiertos. «¿Qué?». Laura se levantó rápidamente y fue hacia la habitación. Regresó unos segundos después con su mochila vieja. La abrió con manos temblorosas y rebuscó en el fondo hasta encontrar un pequeño estuche de tela gastada. Lo abrió y sacó un objeto envuelto en papel de seda amarillento. Era la otra mitad del medallón. Laura lo puso sobre la mesa junto a la mitad de Carmen. Las dos piezas encajaban perfectamente, como un rompecabezas que había esperado 27 años para completarse. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen se llevó una mano a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. Laura miraba las dos mitades unidas, sin poder procesar lo que estaba viendo. ¿Dónde conseguiste eso?», preguntó Carmen con la voz rota. Laura tragó saliva. «Me lo dio mi madre. Antes de morir, me dijo que era lo único que tenía de mi padre. Me dijo que lo cuidara, que algún día entendería qué significaba,
pero nunca supe quién era él. Carmen se dejó caer en el sofá, con el rostro pálido. Laura la imitó, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a explotar. «Carmen», susurró Laura, «¿qué significa esto?». Carmen levantó la vista hacia ella, con los ojos inundados de algo que no era solo dolor. Era comprensión, era asombro. Era la certeza aterradora y hermosa de que el destino no es ciego. «Significa», dijo Carmen con la voz temblorosa, «que tú eres la hija de Gabriel». Las palabras flotaron en el aire como una revelación imposible de sostener. Laura sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. No podía ser, no tenía sentido. Pero las dos mitades del medallón, unidas sobre la mesa, brillaban bajo la luz como una verdad que ya no podía negarse. Y en ese instante, la llama de la vela volvió a agitarse. Como si alguien desde algún lugar lejano hubiera suspirado aliviado. Como si un secreto guardado durante 27 años, al fin, hubiera encontrado la forma de salir a la luz. El tiempo pareció detenerse en aquella sala pequeña, iluminada apenas por la llama de una vela y el brillo tenue de una lámpara. Las dos mitades del medallón, unidas sobre la mesa, reflejaban la luz como un espejo roto que al fin recuperaba su forma. Carmen y Laura se miraban sin palabras, porque no había palabras lo suficientemente grandes para nombrar lo que acababa de ocurrir. Laura fue la primera en romper el silencio. Su voz salió entrecortada, casi inaudible. «No puede ser, no es posible». Carmen extendió una mano temblorosa y tomó el medallón completo entre sus dedos. Lo observó como si fuera un objeto sagrado, como si estuviera tocando un pedazo de su hijo que creía perdido para siempre. «Gabriel te buscó», dijo Carmen con la voz rota. «Antes de desaparecer me habló de una chica, me dijo que estaba enamorado, me dijo que iban a tener un bebé. Yo estaba feliz, quería conocerla, quería ayudarlos, pero un día simplemente ya no estaban. Busqué por todas partes. Nadie sabía nada. Fue como si la tierra se los hubiera tragado». Laura sintió que el pecho se le contraía. Las piezas comenzaban a encajar, pero cada una dolía como una astilla clavándose en carne viva. «Mi madre nunca me habló de él», dijo Laura con los ojos llenos de lágrimas. «Solo me dijo que mi padre se había ido antes de que yo naciera, que no quiso saber nada de nosotras. Crecí pensando que no le importé, que fui un error». Carmen negó con la cabeza, con fiereza. «No, hija, Gabriel jamás te habría abandonado. Él quería ser padre, estaba feliz. Algo tuvo que pasar, algo que los separó, algo que nunca supe». Laura cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran libremente. Toda su vida había cargado con la creencia de que su padre no la había querido, que había sido rechazada antes de nacer, y ahora, sentada frente a la madre de ese hombre desconocido, descubría que tal vez esa historia había sido diferente. Tal vez había sido más compleja, tal vez había habido amor y también pérdida, y circunstancias que ninguno de ellos pudo controlar. «Entonces, ¿eso significa que usted es...?» Laura no pudo terminar la frase. Era demasiado grande, demasiado real. Carmen asintió despacio, con los ojos brillantes. «Soy tu abuela, Laura». Las palabras flotaron en el aire como un milagro pronunciado en voz alta. Laura sintió que algo dentro de ella se rompía y se sanaba al mismo tiempo. Durante 26 años había estado sola en el mundo, sin raíces, sin historia, sin nadie que la reclamara como suya. Y ahora, en una noche de diciembre, en medio de una tormenta de nieve, el universo le devolvía algo que ni siquiera sabía que había perdido. Carmen se inclinó hacia adelante y tomó el rostro de Laura entre sus manos. «No fue casualidad que llegaras a mi puerta esta noche, hija. Fue Dios, fue Gabriel. Fue todo lo que alguna vez pedí en mis oraciones y dejé de esperar». Laura sollozó y se dejó abrazar. Carmen la rodeó con fuerza, como si temiera que fuera a desaparecer. Y Laura, por primera vez en su vida,
Sintió lo que era ser sostenida por alguien que la amaba sin condiciones, sin preguntas, sin juicio. Permanecieron así durante largos minutos, abrazadas en el silencio sagrado de un reencuentro que había tardado una generación entera en ocurrir. Pero entonces algo cambió. Laura se tensó, soltó un gemido bajo y se llevó una mano al vientre. Carmen se separó de inmediato con el rostro lleno de preocupación. «¿Qué pasa?» Es una contracción», dijo Laura respirando entre dientes. «Llevo sintiéndolas desde hace horas, pero ahora son más fuertes». Carmen le tomó la mano. «¿Cuánto tiempo llevas así?» «No lo sé, desde que salí de casa, pero pensé que eran falsas. Aún faltan semanas». Otra contracción llegó, más fuerte que la anterior. Laura se dobló sobre sí misma, apretando la mano de Carmen con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Carmen no perdió la calma. Había visto partos antes. Sabía reconocer cuando el cuerpo ya no podía esperar más. «Laura, escúchame», dijo con voz firme pero cálida. «Tu bebé está por nacer. Ahora». Laura levantó la vista con los ojos muy abiertos. «No puede ser, no aquí. Necesito un hospital». «No hay tiempo», dijo Carmen. «Y aunque lo hubiera, la tormenta empeoró. No podemos salir. Pero está bien, yo te voy a ayudar». «¿Cómo? ¿Usted no es doctor?» «No», admitió Carmen. «Pero he traído bebés al mundo antes. Y más importante aún, no vas a estar sola». Otra contracción. Esta vez, Laura gritó. Carmen actuó rápido. La ayudó a levantarse y la guió hacia la habitación. La acostó en la cama, le quitó los zapatos y le puso almohadas bajo la espalda. «Respira», le ordenó. «Respira conmigo». Laura obedeció, aunque el dolor era cada vez más intenso. Carmen salió corriendo de la habitación y regresó con toallas limpias, una palangana con agua tibia y mantas. Encendió todas las velas que encontró y las distribuyó por la habitación. La luz eléctrica había vuelto a fallar, pero esta vez no importaba. La luz de las velas era suficiente. Afuera, el viento aullaba con furia. La tormenta de nieve había alcanzado su punto máximo. Los vidrios de las ventanas temblaban. La casa entera parecía estremecerse bajo el peso del invierno. Pero adentro, en aquella habitación iluminada por llamas doradas, dos mujeres luchaban juntas por traer una vida nueva al mundo. Carmen le quitó la ropa húmeda a Laura y la cubrió con una sábana limpia. Le sostuvo la mano. Le secó la frente. Le habló con esa voz firme y tierna que solo las abuelas saben usar. «Tú puedes, hija. Eres más fuerte de lo que crees». «No puedo. Duele demasiado». «Lo sé. Pero el dolor tiene un propósito. Cada contracción te acerca más a conocerlo, a sostenerlo, a verle la cara». Laura apretó los dientes y dejó que el dolor la atravesara como una ola. Carmen revisó todo con cuidado, sin pánico, sin prisa. Sabía que el bebé estaba en posición. Sabía que el cuerpo de Laura estaba haciendo lo que debía hacer. Solo había que esperar y confiar. Las horas pasaron lentamente. Las contracciones se volvieron más frecuentes, más intensas. Laura gritaba, lloraba, maldecía. Y Carmen estaba allí, siempre, sosteniéndola, respirando con ella, recordándole que no estaba sola. «Ya falta poco», dijo Carmen mirando entre las piernas de Laura. «Ya veo la cabeza. Empuja, hija, empuja con todo lo que tengas». Laura reunió las últimas fuerzas que le quedaban y empujó. Una vez, 2 veces, 3. El dolor era insoportable. Sentía que su cuerpo se partía en 2. Pero entonces, en medio de ese dolor, recordó algo. Recordó por qué había elegido seguir adelante. Recordó por qué había tocado esa puerta. Recordó que, aunque el mundo le hubiera dado la espalda, ella nunca le daría la espalda a su hijo. Empujó una vez más, con un grito desgarrador que salió desde lo más profundo de su ser. Y entonces, el llanto, un llanto agudo, fuerte, lleno de vida.
Carmen levantó al bebé con manos temblorosas y lo envolvió rápidamente en una de las toallas limpias. Era pequeño, pero perfecto. Tenía los ojos cerrados, los puños apretados y la piel enrojecida. Lloraba con fuerza, como si estuviera reclamando su lugar en el mundo. «Es un niño», dijo Carmen con la voz quebrada. «Es un varón, Laura. Es tu hijo». Laura extendió los brazos, sollozando, riendo, temblando. Carmen colocó al bebé sobre su pecho, y Laura lo abrazó con una fuerza que no sabía que tenía. Lo miró a la cara, esa carita arrugada y perfecta, y sintió que todo el dolor, todo el miedo, todo el abandono, valía la pena. Todo había valido la pena por ese instante. «Hola, mi amor», susurró Laura besándole la frente. «Hola, mi vida, ya estás aquí, ya estás conmigo». El bebé dejó de llorar al escuchar su voz. Sus ojitos se entreabrieron apenas, buscándola, reconociéndola. Y Laura supo en ese momento que nunca más estaría sola, porque ahora tenía un propósito, ahora tenía un amor más grande que ella misma. Carmen, de pie junto a la cama, tenía las mejillas mojadas de lágrimas. Miró al bebé y sintió que algo antiguo y roto dentro de su pecho comenzaba a sanar. Ese niño era su nieto, la sangre de Gabriel, la continuación de una historia que había creído terminada para siempre. Se acercó y tocó la manita del bebé con un dedo. El pequeño cerró sus deditos alrededor del de ella, con una fuerza sorprendente para alguien tan nuevo en el mundo. «Bienvenido, pequeño», susurró Carmen. «Bienvenido a casa». Fue entonces cuando ocurrió algo que ninguna de las dos olvidaría jamás. La vela que había estado ardiendo en el altar de la sala, la vela que Carmen encendía todas las noches desde hacía 27 años, de pronto brilló con una intensidad imposible. La luz atravesó el pasillo y entró a la habitación como un rayo dorado. Y luego, tan rápido como había ardido, la llama se apagó. Pero no fue un apagón triste. Fue como si hubiera cumplido su propósito, como si, al fin, pudiera descansar. Carmen y Laura se miraron, con los ojos llenos de lágrimas y de asombro. Ninguna dijo nada. No hacía falta. Ambas sabían lo que acababa de ocurrir. Gabriel había estado allí, de alguna forma, en algún lugar, y ahora, al ver nacer a su nieto, había podido soltar el peso que lo mantenía atado. Carmen tomó la mantita azul que había tejido para su hijo hacía tantos años y envolvió al bebé con ella. Lo cubrió con ternura, asegurándose de que estuviera abrigado, protegido, amado. «Duerme, pequeño», susurró. «Duerme sabiendo que tu bisabuelo te está cuidando desde donde esté». Laura besó la cabeza de su hijo y cerró los ojos, exhausta, pero en paz. Afuera, la tormenta comenzaba a calmarse. La nieve seguía cayendo, pero el viento ya no aullaba. Era como si el cielo también supiera que algo sagrado acababa de ocurrir. Y en aquella casa pequeña, iluminada ahora solo por las velas que aún ardían, 3 generaciones se encontraban al fin. Una abuela que había esperado 27 años, una madre que acababa de descubrir que nunca estuvo sola, y un niño que nació en la noche exacta en que los milagros dejan de ser imposibles. El amanecer llegó despacio, como si el mundo necesitara tiempo para reponerse de lo que había ocurrido durante la noche. La tormenta había cesado. La nieve cubría las calles con un silencio blanco y absoluto. Dentro de la casa, la luz tenue del alba se filtraba por las cortinas, bañando la habitación con una suavidad casi irreal. Laura dormía profundamente, con el bebé acurrucado sobre su pecho. Respiraban al mismo ritmo, como si fueran un solo cuerpo. Carmen estaba sentada en una silla junto a la cama, vigilando. No había dormido en toda la noche, no había querido. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Gabriel, joven, sonriente, lleno de vida. Y ahora, después de tantos años, lo veía también en ese niño recién nacido que dormía envuelto en la mantita azul. El bebé se movió, abrió los ojos apenas, parpadeó contra la luz suave y volvió a cerrarlos.
Carmen se inclinó hacia adelante y extendió una mano para tocar su mejilla. Era tan pequeño, tan frágil, y sin embargo su presencia había bastado para cambiar todo. Laura despertó con el movimiento. Abrió los ojos lentamente y miró primero al bebé, luego a Carmen. Sonrió con cansancio. «Buenos días», susurró. «Buenos días, hija», respondió Carmen con la voz llena de ternura. Laura se incorporó con cuidado, sosteniendo al bebé contra su pecho. Sentía todo el cuerpo adolorido, pero también sentía algo más, una paz profunda que no recordaba haber experimentado nunca. Miró hacia la ventana y vio la nieve acumulada sobre el alféizar. «Parece otro mundo», dijo. «Lo es», respondió Carmen. «Todo cambió anoche». Laura asintió. Sabía a qué se refería. No era solo el parto, no era solo el descubrimiento del medallón, era algo más grande. Era como si el destino hubiera trazado un camino invisible durante 27 años, y ellas dos, sin saberlo, lo habían recorrido hasta encontrarse exactamente donde debían estar. Carmen se levantó y caminó hacia la cómoda. Abrió el cajón superior y sacó algo pequeño envuelto en un pañuelo blanco. Regresó a la cama y se sentó al borde, junto a Laura. «Hay algo más que necesito mostrarte», dijo Carmen con voz suave pero firme. Laura la miró con curiosidad. Carmen desenvolvió el pañuelo y sacó un sobre viejo, amarillento, con los bordes doblados por el tiempo. Estaba cerrado, pero nunca había sido abierto. «¿Qué es eso?», preguntó Laura. Carmen respiró hondo antes de responder. «Es una carta. La escribió Gabriel una semana antes de desaparecer. Me la dejó sobre la mesa de la cocina con una nota que decía: si algo me pasa, ábrela. Pero yo nunca la abrí. Tenía miedo. Miedo de leer algo que me confirmara que se había ido por voluntad propia, que me había dejado porque no fui suficiente». Laura sintió que el pecho se le oprimía. «¿Y por qué quiere abrirla ahora?». Carmen levantó la vista hacia ella, con los ojos llenos de lágrimas. «Porque creo que ya es tiempo. Porque creo que tú mereces saber qué le pasó a tu padre. Y porque creo que esta carta tiene respuestas que ambas necesitamos». Laura tragó saliva y asintió despacio. Carmen rompió el sello del sobre con manos temblorosas y sacó varias hojas de papel dobladas. La letra era irregular, como si hubiera sido escrita con prisa, o con miedo, o con ambas cosas. Carmen desplegó las hojas y comenzó a leer en voz alta. «Mamá, si estás leyendo esto, es porque algo salió mal. Es porque no pude protegerlas. Es porque el tiempo se me acabó. No sé por dónde empezar, así que voy a decir la verdad. Estoy en peligro. Y ella también. La chica de la que te hablé, la que amo, la que está esperando a nuestro bebé. Su familia no quiere que estemos juntos. No porque yo sea malo, sino porque soy pobre. Porque no tengo un futuro digno para ella, según ellos. Intentaron separarnos. Le ofrecieron dinero para que abortara. Ella se negó. Entonces la amenazaron. Le dijeron que si seguía conmigo la desheredarían, que la echarían de la familia, que nunca conocería a su propio hijo. Ella está aterrada, mamá. Yo también, pero decidimos huir. Vamos a irnos lejos, a empezar de nuevo, donde nadie nos conozca, donde podamos criar a nuestro bebé en paz. Sé que esto te va a doler, sé que vas a sentir que te abandoné, pero te juro por Dios que no es así. Te juro que voy a volver, cuando las cosas se calmen, cuando sea seguro. Voy a volver y te voy a presentar a mi familia, te lo prometo. Pero si algo me pasa antes, si no puedo cumplir esa promesa, necesito que sepas algo. Necesito que sepas que fui feliz, que amé con todo lo que tenía, y que, si mi hijo nace, lleva en la sangre todo lo que tú me enseñaste: bondad, fe y valentía. Cuida el medallón, mamá. Es la mitad de mi corazón. La otra mitad se la di a ella. Algún día, si Dios quiere, las dos mitades se encontrarán de nuevo. Y cuando eso pase, sabrás que todo tuvo sentido. Te amo. Siempre te amé. Y donde sea que esté cuando leas esto, seguiré amándote.
Gabriel Carmen terminó de leer con la voz rota. Las lágrimas caían libremente por su rostro. Laura también lloraba, con el bebé apretado contra su pecho. Las palabras de Gabriel flotaban en el aire como fantasmas dolorosos y hermosos al mismo tiempo. «Él no nos abandonó», susurró Laura. Él intentó protegernos». Carmen asintió, incapaz de hablar. Dobló la carta con cuidado y la sostuvo contra su pecho, como si estuviera abrazando a su hijo a través del papel. «¿Qué crees que pasó?», preguntó Laura con la voz temblorosa. «¿Crees que murió?». Carmen cerró los ojos. Era la pregunta que había evitado durante 27 años, la pregunta que le quitaba el sueño, la pregunta que nunca quiso responder porque cualquier respuesta dolía demasiado. «No lo sé», dijo al fin. «Busqué durante años, contraté investigadores, fui a la policía. Pero nunca encontré nada, ningún cuerpo, ningún registro, nada. Fue como si se hubiera desvanecido». Laura respiró hondo, tratando de procesar todo. Su padre había sido un hombre bueno, un hombre valiente, un hombre que había intentado hacer lo correcto, aunque el mundo conspirara en su contra. Y su madre también había sido valiente, había elegido tener a su bebé, aunque eso significara perderlo todo. «Mi madre nunca me contó nada de esto», dijo Laura. «Crecí pensando que mi padre no me quiso, que me abandonó antes de nacer, pero ahora entiendo que ella también tenía miedo, que tal vez estaba protegiéndome de algo». Carmen extendió una mano y tomó la de Laura. «Tu madre hizo lo mejor que pudo, hija. Y Gabriel hizo lo mejor que pudo. Ninguno de los dos te abandonó. Solo el destino fue cruel con ellos». Laura asintió, con el corazón roto, pero también, de alguna forma, más completo. Porque ahora sabía la verdad. Ahora sabía que no había sido un error, que había sido amada antes de nacer, que dos personas jóvenes habían luchado por ella, aunque el mundo les hubiera arrebatado esa oportunidad. Carmen volvió a mirar al bebé que dormía en brazos de Laura. Lo observó durante largo rato, memorizando cada detalle de su rostro. Y entonces, algo en su interior se rompió. No de dolor, de liberación. «Laura», dijo Carmen con la voz suave, Este niño es Gabriel volviendo a casa». Laura levantó la vista sorprendida. «¿Qué quieres decir?». Carmen sonrió entre lágrimas. «No literalmente, pero sí en esencia. Gabriel no pudo volver, no pudo conocerte, no pudo sostener a su hija en brazos, pero tú estás aquí, y tu hijo está aquí, y eso es su legado. Eso es su forma de decirme que no todo se perdió». Laura sintió que el pecho se le llenaba de algo cálido y luminoso. Miró al bebé que dormía contra su pecho y supo que Carmen tenía razón. Ese niño no era solo su hijo. Era la continuación de una historia que había sido interrumpida demasiado pronto. Era la promesa cumplida de un hombre que nunca pudo volver, pero que dejó algo detrás: amor. Carmen se inclinó y besó la frente del bebé con una ternura infinita. «Bienvenido a casa, pequeño», susurró. «Tu abuelo estaría tan orgulloso de ti». Laura cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de algo mucho más profundo. Eran lágrimas de sanación, de reconciliación, de un pasado doloroso que al fin encontraba paz. Carmen tomó el medallón completo de la mesita de noche y lo sostuvo en alto, dejando que la luz del amanecer lo iluminara. Las dos mitades, unidas al fin, brillaban como un símbolo perfecto de lo que acababa de ocurrir. 27 años, dijo Carmen con la voz llena de asombro. 27 años esperando este momento. Y Dios lo trajo de vuelta de la forma más hermosa posible. Laura asintió, incapaz de hablar. Miró a Carmen, a su abuela, y sintió que algo antiguo y roto dentro de ella se cerraba al fin. Ya no estaba sola. Nunca más estaría sola, porque ahora tenía una familia. Tenía raíces,
tenía una historia, y su hijo tendría todo lo que ella nunca tuvo. Tendría una abuela que lo amara, tendría un nombre que honrar, tendría el legado de un hombre bueno que luchó por el amor, aunque el mundo se lo arrebatara. Carmen colocó el medallón sobre la mesita de noche, junto a la mantita azul y la fotografía de Gabriel. Los tres objetos formaban un altar improvisado, un altar a la memoria, a la esperanza, a los milagros que llegan cuando el corazón ya dejó de pedirlos. «¿Cómo vas a llamarlo?», preguntó Carmen señalando al bebé. Laura miró a su hijo. Pensó en todo lo que había pasado, en la carta, en Gabriel, en el medallón, en esa noche de tormenta en la que todo había cambiado. «Gabriel», dijo al fin con la voz firme, «se va a llamar Gabriel, como su abuelo». Carmen se llevó una mano al pecho y sollozó. Era el nombre más hermoso que podía haber escuchado. Era el nombre que devolvía a su hijo al mundo. Era el nombre que cerraba el círculo. Se inclinó y abrazó a Laura con fuerza, y Laura la abrazó de vuelta, con el bebé entre las dos, formando un nudo humano que no se rompería nunca más. Afuera, la nieve comenzaba a derretirse bajo el sol de la mañana. El mundo seguía girando, pero en aquella casa pequeña de madera blanca, el tiempo se había detenido para permitir que un milagro ocurriera. Un milagro que llevaba 27 años gestándose. Un milagro que había llegado envuelto en nieve, dolor y amor. Un milagro que ahora dormía, tranquilo, en brazos de su madre. Y en algún lugar más allá de lo visible, Gabriel sonreía. Porque al fin, después de tanto tiempo, su promesa se había cumplido. Las dos mitades del medallón estaban juntas. Y su familia, al fin, estaba completa. Los días que siguieron al nacimiento de Gabriel fueron como vivir dentro de un sueño del que ninguna de las dos quería despertar. La casa pequeña de madera blanca se transformó en un refugio sagrado donde el tiempo parecía moverse de otra forma, más despacio, más suave, como si el universo mismo hubiera decidido darles espacio para sanar. Laura pasaba las horas acostada en la cama, con el bebé sobre su pecho, sintiendo el latido diminuto de su corazón contra el suyo. A veces lloraba sin razón aparente. Lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas mientras miraba el rostro perfecto de su hijo. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de asombro ante el milagro de haber traído vida al mundo en medio de la oscuridad. Carmen entraba y salía de la habitación con tazas de té caliente, sopa casera, mantas limpias y palabras suaves. No hacía preguntas, no exigía explicaciones, solo cuidaba, como solo las abuelas saben cuidar, con esa mezcla perfecta de firmeza y ternura que hace que todo parezca posible. Una tarde, mientras Laura amamantaba al bebé junto a la ventana, Carmen entró con una caja vieja de madera tallada. La dejó sobre la cama con cuidado y se sentó al borde, con los ojos brillantes. «¿Qué es eso?», preguntó Laura curiosa. Carmen abrió la tapa despacio, como si estuviera abriendo un cofre lleno de tesoros, y en cierto modo lo era. Dentro había fotografías, cartas, dibujos infantiles y pequeños objetos envueltos en papel de seda. Todo olía a tiempo, a memoria, a vida vivida. «Son cosas de Gabriel», dijo Carmen sacando una fotografía descolorida. «Guardé todo, cada dibujo que hizo de niño, cada carta que me escribió, cada objeto que amó. Pensé que algún día alguien querría conocerlo». Laura dejó de respirar por un instante. Miró la fotografía que Carmen sostenía. En ella, un niño de unos 5 años sonreía con un diente de menos, sosteniendo un globo rojo. Tenía los ojos grandes y oscuros, el cabello revuelto, la misma expresión luminosa que Laura había visto en su propio hijo cuando abría los ojos. «Se parece a él», susurró Laura, señalando al bebé. Carmen asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Sí. Es como si el tiempo no hubiera pasado, como si Gabriel volviera de otra forma». Pasaron la tarde revisando la caja. Carmen le contó historias.
Le habló del Gabriel niño que tenía miedo a la oscuridad, pero nunca lo admitía. Del Gabriel adolescente que escribía poemas terribles, pero los leía con tanta pasión que ella fingía que eran hermosos. Del Gabriel joven que soñaba con ser carpintero y construir casas para familias que no tenían dónde vivir. Era bueno, dijo Carmen con la voz suave. Demasiado bueno para este mundo, tal vez. Laura escuchaba con el corazón abierto. Cada historia era un pedazo de su padre que nunca conoció. Cada anécdota era un regalo. Y mientras escuchaba, comenzó a entender algo. Su hijo no solo llevaba el nombre de Gabriel, llevaba su esencia, su bondad, su luz. «Quiero que mi hijo sepa todo esto», dijo Laura. «Quiero que crezca conociendo a su abuelo, aunque no pueda tocarlo, aunque no pueda escucharlo. Quiero que sepa que viene de alguien valiente». Carmen le tomó la mano y la apretó con fuerza. «Y lo sabrá, te lo prometo. Yo me voy a encargar de que lo sepa». Esa noche, después de que Laura se durmiera con el bebé en brazos, Carmen salió al porche. Hacía frío, pero no tanto como la noche en que Laura había tocado su puerta. La estrella de papel seguía colgada junto a la puerta, brillando con su luz suave y dorada. Carmen la miró durante largo rato, sintiendo que algo dentro de ella se aflojaba al fin. Había pasado 27 años encendiendo una vela todas las noches. 27 años esperando que Gabriel volviera. 27 años pidiendo un milagro que parecía imposible. Y ahora, de la forma más inesperada, ese milagro había llegado. No había recuperado a su hijo. Eso nunca sería posible. Pero había ganado algo más grande. Había ganado una nieta, un bisnieto, una familia. Había ganado la certeza de que Gabriel no se había ido en vano, que su amor había dejado raíces profundas, que su vida, aunque breve, había significado algo. Carmen levantó la vista hacia el cielo nocturno. Las estrellas brillaban con una claridad inusual, como si alguien, desde algún lugar lejano, estuviera mirando hacia abajo. «Gracias», susurró Carmen con la voz rota. «Gracias por traérmelos. Gracias por no dejarme sola. Gracias por demostrarme que la fe no es ciega, que la espera no es en vano, que los milagros existen». El viento sopló suavemente, moviendo la estrella de papel. Carmen sonrió entre lágrimas y entró de nuevo a la casa. A la mañana siguiente, Laura despertó con el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose. Se levantó con cuidado, dejando al bebé dormido sobre la cama rodeado de almohadas, y salió al pasillo. Carmen estaba en la sala descargando bolsas de compras. Había ido al supermercado temprano. «¿Qué es todo esto?», preguntó Laura sorprendida. Carmen sonrió. «Pañales, ropa de bebé, biberones, todo lo que vamos a necesitar». Laura sintió que el pecho se le llenaba de algo cálido. Carmen no había dicho «lo que tú vas a necesitar». Había dicho «lo que vamos a necesitar», como si ya fueran un equipo, como si ya fueran familia. «No tenías que hacer esto», dijo Laura con la voz temblorosa. «Claro que tenía», respondió Carmen. «Eres mi nieta, y ese bebé es mi bisnieto. No voy a dejar que enfrenten esto solos». Laura se acercó y la abrazó con fuerza. Carmen le devolvió el abrazo, y las dos se quedaron allí, sostenidas la una por la otra, sintiendo el peso de todo lo que había ocurrido y también la ligereza de saber que ya no tenían que cargarlo solas. Esa tarde, mientras el bebé dormía, Carmen le enseñó a Laura cómo preparar el baño perfecto para un recién nacido. Le mostró cómo sostenerlo con firmeza, pero con suavidad, cómo limpiar cada pliegue de su piel, cómo envolverlo después en una toalla suave y tibia. Laura observaba cada movimiento con atención, memorizando cada gesto, cada palabra. Nunca había tenido una madre que le enseñara estas cosas. Nunca había tenido a alguien que le mostrara, con paciencia infinita, cómo cuidar de otro ser humano. Pero ahora lo tenía, y era más valioso que cualquier tesoro. Cuando terminaron, Carmen envolvió al bebé en la mantita azul y se lo entregó a Laura. El pequeño Gabriel abrió los ojos apenas, bostezó y volvió a cerrarlos, completamente confiado.
completamente en paz. «Eres una buena madre», dijo Carmen con la voz suave. Laura levantó la vista, sorprendida. «¿Cómo puedes saber eso? Apenas llevo unos días». «Lo sé porque te veo», respondió Carmen. «Te veo mirarlo, te veo sostenerlo, te veo protegerlo incluso cuando duermes. Eso es amor, Laura. Y el amor es lo único que un niño necesita para crecer bien». Laura sintió que las lágrimas volvían. Parecía que en esos días lloraba por todo, por tristeza, por alegría, por alivio, por miedo, por esperanza, como si su cuerpo estuviera liberando años de emociones contenidas. «Tengo miedo», confesó. «Miedo de no ser suficiente, miedo de no saber qué hacer, miedo de que algo le pase». Carmen se sentó a su lado y le pasó un brazo por los hombros. «Todas las madres tienen miedo, hija. Yo también lo tuve. Pero el miedo no significa que no puedas hacerlo. Solo significa que amas tanto que no quieres fallar. Y eso es lo que te hace fuerte». Laura asintió despacio, dejando que las palabras se asentaran en su corazón. Miró al bebé que dormía en sus brazos y sintió que, a pesar del miedo, había algo más grande dentro de ella. Algo parecido a la certeza, a la convicción, a la fe. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Laura en voz baja. «Lo que quieras. ¿Puedo quedarme aquí? Al menos por un tiempo, hasta que sepa qué hacer, a dónde ir». Carmen la miró con los ojos brillantes. «Laura, esta es tu casa. Siempre lo fue. Desde antes de que lo supieras. Así que no me preguntes si puedes quedarte. Solo quédate, el tiempo que necesites. Para siempre, si quieres». Laura sollozó y se dejó abrazar. Carmen la sostuvo con fuerza, con ese amor incondicional que solo las abuelas saben dar. Y el bebé, entre las dos, dormía tranquilo, ajeno al milagro que su nacimiento había provocado, ajeno a la sanación que su presencia había traído. Esa noche, mientras Laura dormía, Carmen volvió al altar de la sala. La vela que había encendido durante 27 años ya no estaba. Se había consumido por completo la noche del parto, pero en su lugar Carmen encendió una nueva, no como símbolo de espera, sino como símbolo de gratitud. Tomó el medallón completo, el que ahora descansaba junto a la fotografía de Gabriel, y lo sostuvo contra su pecho. «Lo lograste, hijo», susurró. «No sé cómo, no sé desde dónde, pero lo lograste. Trajiste a tu hija de vuelta a casa y me diste la oportunidad de conocerla, de amarla, de cuidar de tu nieto». La llama de la vela ardió constante, sin temblar, como si escuchara, como si entendiera. Carmen sonrió entre lágrimas y dejó el medallón de nuevo sobre la mesa. Luego caminó hacia la habitación donde Laura y el bebé dormían. Se quedó en el umbral, observándolos en silencio. Dos generaciones que nunca debieron encontrarse, pero que el destino había unido de la forma más perfecta. Y por primera vez en 27 años, Carmen sintió que su corazón estaba completo, porque los milagros no siempre devuelven lo que se perdió. A veces, los milagros traen algo nuevo, algo inesperado, algo que sana de formas que nunca imaginaste. Y ese bebé, ese pequeño Gabriel envuelto en una mantita azul, era exactamente eso, un milagro de Navidad que había llegado justo cuando dos almas rotas más lo necesitaban. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas comenzaron a tejer una rutina que ninguna de las dos había imaginado posible. La casa que durante tanto tiempo había sido el refugio silencioso de una mujer sola, ahora estaba llena de vida, de llanto de bebé, de risas nerviosas, de conversaciones nocturnas, de esa calidez que solo una familia verdadera puede crear. Laura aprendía rápido. Carmen le enseñaba con paciencia infinita cómo preparar el biberón a la temperatura exacta, cómo calmar al bebé cuando lloraba sin razón aparente, cómo distinguir entre un llanto de hambre y uno de sueño, cómo confiar en su instinto materno, que siempre sabía más de lo que ella creía. Y Carmen, a su vez, también aprendía a ser abuela,
a sostener al pequeño Gabriel con manos que habían olvidado cómo se sentía un bebé entre los brazos. Aprendía a cantarle las mismas canciones que alguna vez le cantó a su hijo. Aprendía a mirar hacia el futuro sin que el pasado le pesara tanto en el pecho. Una mañana, mientras el sol entraba tibio por la ventana de la cocina, Laura se sentó frente a Carmen con una taza de café entre las manos. El bebé dormía en un pequeño Moisés que habían colocado junto a la mesa. Laura había estado callada durante el desayuno, pensativa, como si estuviera reuniendo valor para decir algo. Carmen lo notó. «¿Qué pasa, hija?», preguntó con suavidad. Laura levantó la vista. Tenía los ojos brillantes, pero no de tristeza, de determinación. «Quiero registrarlo», dijo. «Quiero que tenga un nombre legal. Quiero que exista en el mundo de verdad». Carmen asintió despacio. «Es lo correcto. Pero…» Laura dudó. «No sé qué apellido ponerle». Carmen dejó su taza sobre la mesa y extendió una mano hacia Laura. «Ponle el apellido de Gabriel. Es su abuelo. Es su sangre. Es su historia». Laura sintió que el pecho se le llenaba de emoción. «¿De verdad? De verdad. Ese niño es un Morales. Como Gabriel, como yo, como tú». Laura no había pensado en eso. No había pensado en que ella también tenía derecho a llevar ese apellido, que no era solo la hija de una mujer desaparecida, era la hija de Gabriel Morales. Y eso significaba algo. Significaba pertenencia, significaba raíces. Gabriel Morales, repitió Laura saboreando el nombre. «Suena bien». «Suena perfecto», corrigió Carmen con una sonrisa. Esa misma tarde, Carmen ayudó a Laura a llenar los papeles necesarios. Llamaron a la oficina del registro civil, programaron una cita, y unos días después salieron juntas de la casa por primera vez desde el nacimiento del bebé. La nieve se había derretido casi por completo. Las calles brillaban húmedas bajo el sol de invierno. Laura caminaba despacio, con el bebé envuelto en la mantita azul dentro de un portabebés que Carmen había comprado. Carmen iba a su lado, sosteniendo su brazo con firmeza, como si quisiera asegurarse de que nada malo pudiera tocarla. En la oficina del registro, una mujer amable las atendió con rapidez. Laura firmó los documentos. Carmen fue registrada como abuela, y cuando la mujer les entregó el certificado de nacimiento oficial, Laura lo miró durante largo rato, con los ojos llenos de lágrimas. Gabriel Morales. Fecha de nacimiento, 25 de diciembre. Madre, Laura Morales. Abuela, Carmen Morales. Era oficial. Su hijo tenía un nombre, tenía una familia, tenía un lugar en el mundo. Cuando salieron de la oficina, Laura se detuvo en la acera y miró hacia el cielo. Era un día claro, sin nubes. El sol brillaba con fuerza, aunque el aire seguía siendo frío. «Gracias», susurró Laura, sin saber muy bien a quién le hablaba. «A Dios, a Gabriel, al universo, a todos ellos». Carmen le pasó un brazo por los hombros. «Vamos a casa», dijo con suavidad. «Hay algo más que quiero hacer contigo». Cuando llegaron a la casa, Carmen le pidió a Laura que se sentara en la sala con el bebé mientras ella iba a buscar algo. Regresó unos minutos después con una caja diferente a la que había mostrado antes. Esta era más grande, más pesada. Estaba llena de herramientas, trozos de madera, clavos y tornillos. «¿Qué es eso?», preguntó Laura, curiosa. Carmen sonrió con una mezcla de nostalgia y orgullo. Gabriel quería ser carpintero. Pasaba horas en el garaje, construyendo cosas, muebles pequeños. Cajas, juguetes. Siempre decía que algún día construiría una cuna para su primer hijo. Laura sintió que el corazón se le oprimía. ¿La construyó? Carmen negó con la cabeza. No tuvo tiempo, pero dejó los planos. Los encontré después de que desapareció. Los guardé porque no podía deshacerme de ellos. Sacó un papel doblado de la caja y lo extendió sobre la mesa. Era un dibujo detallado de una cuna de madera, simple, pero hermosa, con barrotes torneados y una base sólida. En la esquina inferior con letra pequeña decía, «Para mi hijo». Laura se llevó una mano a la boca.
Dios mío. Carmen asintió. Creo que es hora de que alguien la construya, y creo que ese alguien deberíamos ser nosotras. Laura la miró sorprendida. ¿Nosotras? Yo no sé nada de carpintería. Yo tampoco, admitió Carmen. Pero Gabriel me enseñó algunas cosas antes de irse, y creo que podemos hacerlo juntas. Creo que él querría que lo hiciéramos. Laura miró el dibujo. Luego miró al bebé que dormía tranquilo en el Moisés, y luego miró a Carmen, esa mujer que había pasado de ser una desconocida a convertirse en su salvación en cuestión de días. Está bien, dijo Laura con la voz firme. Hagámoslo. Pasaron las siguientes semanas trabajando en la cuna. Carmen sacó las herramientas del garaje, limpiaron el espacio, compraron la madera necesaria, y poco a poco, siguiendo los planos de Gabriel, comenzaron a darle forma al sueño que él nunca pudo cumplir. No fue fácil. Hubo errores, hubo madera mal cortada, hubo tornillos torcidos, pero también hubo risas, hubo conversaciones profundas, hubo momentos en los que Laura sostenía una tabla mientras Carmen la clavaba, y las dos sentían que Gabriel estaba allí con ellas, guiando sus manos. Una tarde, mientras lijaban los barrotes, Laura se detuvo y miró a Carmen. ¿Crees que él estaría orgulloso? Carmen dejó de lijar y levantó la vista. Sé que lo estaría. ¿Cómo puedes estar tan segura? Carmen sonrió con ternura. Porque tú estás aquí, porque ese bebé está aquí, porque a pesar de todo lo que salió mal, algo salió bien. Y eso es lo que él habría querido. No la perfección, solo el amor. Laura asintió despacio, sintiendo que las palabras de Carmen se asentaban en su corazón como una verdad inamovible. Finalmente, después de semanas de trabajo, la cuna estuvo lista. La llevaron a la habitación donde Laura dormía con el bebé y la colocaron junto a la ventana. Era hermosa, sólida, hecha con amor y con las manos de 2 generaciones. Carmen pasó los dedos por la madera suave y pulida, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo logramos, Gabriel», susurró. «Lo logramos». Laura tomó al bebé en brazos y lo acostó en la cuna por primera vez. El pequeño Gabriel se acomodó en el colchón suave, bostezó y cerró los ojos. Como si supiera que ese lugar había sido hecho especialmente para él. Laura y Carmen se quedaron allí, una a cada lado de la cuna, mirando al bebé dormir. No hablaron, no hacía falta. Todo lo que necesitaban decirse ya había sido dicho con cada clavo, con cada corte, con cada lijada. Esa noche, antes de dormir, Laura escribió una carta. No sabía si alguien la leería alguna vez, pero necesitaba escribirla de todas formas. La escribió para Gabriel, para su padre. Para el hombre que nunca conoció, pero que de alguna forma había estado presente en cada paso de su vida. Querido papá, no sé dónde estás, no sé si puedes escucharme, pero quiero que sepas que te encontré. O tal vez tú me encontraste a mí. No sé cómo funcionan estas cosas. Conocí a tu madre, conocí a mi abuela, y ella me contó todo sobre ti. Me contó que eras bueno, que eras valiente, que me amaste antes de conocerme, y eso lo cambia todo. Construí tu cuna. Bueno, la construimos. Tu madre y yo, siguiendo tus planos. Y quedó hermosa. Tu hijo duerme en ella ahora. Lleva tu nombre. Y cuando crezca, le voy a contar todo sobre ti. Le voy a decir que vienes de un hombre que amó con todo lo que tenía, que luchó por lo que creía correcto, que dejó un legado de amor aunque el mundo intentara borrarlo. Gracias por traerme hasta aquí, gracias por guiarme a esa puerta, gracias por devolverme lo que nunca supe que había perdido. Te amo, papá, aunque nunca te conocí. Te amo. Laura. Dobló la carta con cuidado y la guardó en el cajón junto al medallón completo. Algún día, cuando su hijo fuera lo suficientemente grande, le daría esa carta y le contaría la historia completa. La historia de un amor interrumpido, de una familia rota y de un milagro de Navidad que lo cambió todo. Laura se acostó en la cama y miró hacia la cuna donde su hijo dormía tranquilo. Carmen entró unos minutos después,
como hacía todas las noches, para asegurarse de que todo estuviera bien. ¿Estás bien, hija?, preguntó. Laura asintió. Sí, por primera vez en mi vida estoy bien. Carmen sonrió y se inclinó para besar su frente. Buenas noches, mi niña. Buenas noches, abuela. Carmen apagó la luz y salió de la habitación. Laura cerró los ojos y dejó que el sueño la llevara. Y en la oscuridad suave de la noche, en esa casa que había sido refugio, hogar y santuario, 3 generaciones descansaban en paz, porque al fin habían encontrado lo que siempre buscaron: pertenencia, propósito. Familia. La mañana del 25 de diciembre amaneció con una claridad especial. El sol brillaba sobre la nieve que aún cubría los techos y los jardines, transformando el mundo en un lienzo blanco y dorado. Era exactamente un mes desde que el pequeño Gabriel había nacido. Un mes desde que 2 vidas rotas se habían encontrado en el momento exacto. Un mes desde que un milagro había dejado de ser imposible. Laura despertó temprano. El bebé dormía tranquilo en la cuna que habían construido juntas. Se quedó allí acostada, observándolo respirar con ese ritmo suave y constante que solo los recién nacidos tienen. Era difícil creer que solo un mes atrás ella caminaba sola por una calle helada, sin esperanza, sin rumbo, sin nada más que miedo y dolor. Y ahora tenía todo. Se levantó con cuidado y caminó hacia la ventana. Afuera, el mundo parecía en paz. Las casas vecinas tenían luces de Navidad encendidas. Algunas chimeneas dejaban escapar hilos delgados de humo. Todo parecía perfecto, pero Laura sabía que la perfección no existía. Lo que existía era algo mucho más valioso: la gracia. La oportunidad de empezar de nuevo. La certeza de que, aunque la vida te rompa, también puede sanarte. Escuchó pasos suaves en el pasillo. Carmen apareció en el umbral, con una bata de lana y una sonrisa cálida en el rostro. «Buenos días, hija. ¡Feliz Navidad!». Laura le devolvió la sonrisa. «Feliz Navidad, abuela». Las 2 palabras flotaron en el aire con una ternura que no necesitaba explicación. Carmen entró a la habitación y se acercó a la cuna. Miró al bebé con esos ojos color miel que habían visto tanto dolor y que ahora brillaban con algo diferente, algo parecido a la paz. «Un mes», dijo Carmen en voz baja. «Parece ayer, parece toda una vida». Laura asintió. «Las 2 cosas son ciertas». Carmen extendió una mano y tocó la mejilla suave del bebé. Él se movió apenas, acomodándose mejor, pero no despertó. Carmen sonrió. «¿Sabes?», dijo, sin apartar la vista del pequeño. «Durante 27 años todas las Navidades fueron iguales. Encendía la vela, preparaba una cena que solo yo comía, miraba las luces de las casas vecinas y me preguntaba qué se sentiría tener una familia de nuevo. Y luego me iba a dormir, esperando que el próximo año fuera diferente. Pero nunca lo era». Laura sintió que el pecho se le oprimía. «Lo siento mucho». Carmen negó con la cabeza. «No lo sientas, porque esta Navidad lo cambió todo». Y valió la pena esperar 27 años por este momento. Laura se acercó y la abrazó. Carmen le devolvió el abrazo con fuerza, y las 2 se quedaron así, sostenidas la una por la otra, sintiendo el peso del pasado y también la ligereza del presente. Después del desayuno, Carmen le pidió a Laura que se abrigara bien. Tenía una sorpresa. Laura obedeció, curiosa, y vistió al bebé con varias capas de ropa antes de envolverlo en la mantita azul. Salieron de la casa juntas, caminando despacio por el jardín cubierto de nieve. El aire era frío, pero no cortante. El sol calentaba lo suficiente como para que el frío fuera soportable. Carmen guió a Laura hacia el fondo del jardín, donde había un árbol viejo y grande que Laura no había notado antes. Era un roble. Sus ramas desnudas se extendían hacia el cielo como brazos abiertos. «Gabriel plantó este árbol cuando tenía 10 años», dijo Carmen, tocando el tronco con la palma de la mano. «Dijo que quería que creciera grande y fuerte,
para que algún día su familia pudiera sentarse bajo su sombra. Laura miró el árbol con otros ojos. No era solo un árbol, era un legado, era un sueño plantado hace décadas que seguía creciendo, aunque quien lo había plantado ya no estuviera. Carmen se arrodilló en la nieve y sacó algo del bolsillo de su abrigo. Era el medallón completo. Las dos mitades unidas brillaban bajo la luz del sol. Lo sostuvo en alto, dejando que la luz lo atravesara. «Durante 27 años», dijo Carmen con la voz temblorosa, «este medallón estuvo roto, como mi corazón, como mi vida, pero ahora está completo, y yo también». Laura se arrodilló a su lado, con el bebé en brazos. Carmen tomó la mano de Laura y colocó el medallón entre las palmas de ambas. «Este medallón es tuyo ahora», dijo Carmen, «y algún día, cuando tu hijo crezca, será de él, porque esta es su historia. Esta es nuestra historia, y debe ser recordada». Laura sintió que las lágrimas caían libremente por su rostro. No las detuvo, dejó que fluyeran, porque eran lágrimas de gratitud, de sanación, de amor. «Gracias», susurró Laura. «Gracias por recibirme. Gracias por amarnos. Gracias por darme una familia». Carmen le tomó el rostro entre las manos y la miró fijamente. «Tú me diste una familia a mí, hija. Tú y este niño. Ustedes me devolvieron la vida». Las dos se abrazaron, con el bebé entre ellas, formando un círculo perfecto de 3 generaciones. Y en ese instante, algo mágico ocurrió. Una ráfaga suave de viento sopló entre las ramas del roble. No era un viento fuerte, no era amenazante, era cálido, reconfortante, como una caricia invisible. Carmen y Laura levantaron la vista al mismo tiempo. Las ramas del árbol se movieron suavemente, como si alguien las estuviera tocando. Y por un instante, solo un instante, las dos sintieron lo mismo. Gabriel estaba allí. No físicamente, no de una forma que pudiera verse o tocarse, pero estaba. En el viento, en el árbol, en el medallón, en el bebé que llevaba su nombre, en el amor que había dejado atrás. Carmen cerró los ojos y susurró: «Gracias, hijo. Gracias por traerlas a casa». El viento sopló una vez más, suave y cálido, y luego se detuvo. El mundo volvió a quedar en silencio. Pero no era un silencio vacío, era un silencio lleno, un silencio que hablaba de paz, de cierre, de nuevos comienzos. Laura miró al bebé que sostenía en brazos. El pequeño Gabriel abrió los ojos y la miró fijamente, como si entendiera algo que los adultos nunca podrían explicar. Y luego, por primera vez, sonrió. No fue un reflejo, no fue un movimiento involuntario, fue una sonrisa real, pequeña, pero real. Laura sollozó y lo abrazó con fuerza. «Lo vamos a lograr», susurró. «Te lo prometo. Vamos a estar bien». Carmen se puso de pie y ayudó a Laura a levantarse. Las 3 caminaron de regreso hacia la casa, dejando huellas en la nieve. Cuando llegaron al porche, Carmen se detuvo y miró hacia la estrella de papel que seguía colgada junto a la puerta. Había estado allí durante años, guiando, esperando, llamando. «Creo que ya cumplió su propósito», dijo Carmen señalándola. Laura la miró, sin entender. «¿Qué quieres decir?». Carmen sonrió. «La puse allí para que Gabriel encontrara el camino de regreso. Y lo hizo. No de la forma que yo esperaba, pero lo hizo». Laura entendió. La estrella no había traído a Gabriel de vuelta, pero había guiado a Laura hasta esa puerta, y en cierto modo eso era lo mismo. «¿Vas a quitarla?», preguntó Laura. Carmen negó con la cabeza. «No, la voy a dejar, por si alguien más la necesita algún día». Entraron a la casa. El calor las envolvió de inmediato. Carmen preparó chocolate caliente. Laura alimentó al bebé, y las dos se sentaron frente a la estufa, en silencio, dejando que el momento las llenara. Esa noche, después de que el bebé se durmiera, Laura y Carmen se sentaron juntas en la sala. Habían encendido velas por toda la casa. La luz dorada bailaba sobre las paredes,
creando sombras suaves y reconfortantes. Carmen tomó el rosario de plata que siempre descansaba en el altar y comenzó a rezar en voz baja. Laura, que nunca había sido especialmente religiosa, cerró los ojos y dejó que las palabras de Carmen la envolvieran. No entendía todas las oraciones, no conocía todas las respuestas. Pero sabía una cosa: había algo más grande que ella operando en su vida, algo que la había guiado hasta esa puerta, algo que la había salvado. Cuando Carmen terminó de rezar, dejó el rosario sobre la mesa y miró a Laura. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, dijo. ¿Qué? Que ninguna de las dos buscó esto. No planeamos encontrarnos. No sabíamos que existíamos. Pero Dios sí lo sabía, y nos trajo juntas justo cuando más lo necesitábamos. Laura asintió, sintiendo que las palabras resonaban profundamente en su corazón. ¿Crees que Gabriel lo sabía?, preguntó. ¿Crees que él tuvo algo que ver? Carmen sonrió. Creo que los que amamos nunca se van del todo. Creo que siguen cuidándonos, aunque no podamos verlos. Y creo que Gabriel movió montañas para asegurarse de que tú y tu hijo estuvieran bien. Laura sintió que el pecho se le llenaba de emoción. Miró hacia el altar, donde la fotografía de Gabriel seguía iluminada por la luz de las velas. Lo observó durante largo rato, y aunque nunca lo había conocido, sintió algo. Una conexión, un lazo invisible que el tiempo no podía romper. «Gracias, papá», susurró. Más tarde, cuando Laura se acostó con el bebé en brazos, miró por la ventana hacia el cielo nocturno. Las estrellas brillaban con una claridad inusual, como si alguien hubiera limpiado el cielo solo para esa noche. Y entonces vio algo. Una estrella más brillante que las demás. No se movía, no parpadeaba, solo brillaba, constante, firme, como un faro en la oscuridad. Laura sonrió. «Gracias», susurró de nuevo, sin saber muy bien a quién le hablaba. El bebé se movió en sus brazos y emitió un pequeño suspiro. Laura lo besó en la frente y cerró los ojos, y en esa casa pequeña de madera blanca, bajo un cielo lleno de estrellas, 3 generaciones descansaban en paz. Porque los milagros no siempre llegan con trompetas y luces cegadoras. A veces llegan disfrazados de tormentas de nieve, de puertas que se abren justo a tiempo, de medallones rotos que al fin se unen, de bebés que nacen en la noche exacta en que el mundo celebra la esperanza. Y a veces, los milagros llegan cuando el corazón por fin tiene un lugar donde quedarse. Si esta historia te recordó que nunca es tarde para encontrar lo que creías perdido, compártela. Porque hay alguien allá afuera que necesita saber que los milagros existen, que la familia no siempre se hereda, a veces se encuentra, y que el amor, aunque tarde décadas en reunirse, siempre encuentra el camino de regreso a casa. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por creer en las historias que sanan. Aquí celebramos los milagros que nacen cuando el alma ya no tiene fuerzas para pedirlos. Feliz Navidad. Y que tu corazón siempre tenga una puerta abierta para el amor que está por llegar.